¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a los vecinos del partido San Andrés de Giles, muy buenas tardes a los medios presentes. Bueno, la verdad es que estamos en el peor momento de la pandemia, realmente muy pero muy preocupados. Hemos, con las medidas tomadas, estabilizado los casos en un nivel demasiado alto. Están apareciendo aproximadamente entre 25 y 30 casos todos los días, lo cual ha producido, digamos, que cuando analizamos los indicadores que establece el Gobierno Nacional, que en un ratito el doctor Romero va a explicar, bueno, vamos a ver que estamos en un nivel de incidencia en casos cada 100.000 habitantes, en un nivel de crecimiento de casos comparando las semanas epidemiológicas que corresponden, lo cual nos pone claramente en la fase 2. Como todos ustedes saben, estábamos actualmente en la fase 3, pero bueno, todos estos indicadores nos ponen en esta situación, con lo cual, bueno, necesitamos reforzar y tomar medidas, ya no solo para estabilizar los casos, sino para que los casos puedan bajar. Esto también, obviamente, como decimos siempre, la lógica es casos, pacientes internados y fallecidos. Lamentablemente, en lo que tiene que ver con las internaciones, nosotros ya hemos completado lo que tiene que ver la cantidad de camas en la planta baja para casos COVID de nuestro hospital. Y tenemos una alta ocupación en aquel lugar que teníamos reservado para también pacientes COVID, lo que antiguamente era el sector materno-infantil, que gracias al convenio que oportunamente firmáramos con la Clínica San Fernando nos permitió tener ese lugar disponible que prácticamente en toda la pandemia no lo habíamos necesitado utilizar y que sí lo estamos utilizando en este momento. A su vez, digamos, estamos viendo también una incorporación de pacientes en la terapia intensiva, con lo cual necesitamos bajar la circulación. Realmente, digamos, sabemos que cuando la gente circula, como lo viene haciendo hasta ahora, cuando hay, digamos, muy probablemente, aunque no hemos todavía determinado, al menos en los casos que mandamos a analizar, alguna otra cepa, pero seguramente está estando alguna de estas cepas Manaus, británica, dando vuelta, por el nivel de contagiosidad que tenemos. De hecho, como todos saben, hay actividades de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Pero ya hoy lo que estamos viendo que esta gran cantidad de contagios nos está haciendo pensar que hasta tal vez las tareas o las cuestiones más sencillas o que nosotros veíamos como de bajo riesgo pueden estar contagiando. Bueno, a raíz de toda esta situación hemos decidido que a partir del día de mañana tomemos algunas medidas por 14 días estrictas que tienen que ver con la fase 2, con las medidas que anunciara hace algunos días nuestro presidente y que el gobierno provincial también está acompañando y avalando para esta situación en la cual nosotros en San Andrés de Giles, al igual que otros municipios de la zona y obviamente la capital federal y el Gran Buenos Aires, van a aplicar o ya han empezado a aplicar. Bueno, las medidas. Prohibición de circular entre las 20 y las 6 horas. Suspensión de reuniones sociales en domicilios particulares es una medida que ya habíamos tomado, que la reiteramos, porque no deja de ser una de las medidas fundamentales para intentar bajar la cantidad de casos, que es lo que necesitamos en este momento. El cierre de los locales de gastronomía entre las 19 y las 6 horas,
Las actividades en estos lugares se van a hacer solamente en el exterior y van a poder trabajar por delivery hasta las 23. Previamente, las personas que hagan el delivery van a tener que estar registradas en la oficina de comercio. El resto de los locales comerciales van a cerrar a las 19 horas, de 19 a 6 horas. Suspensión de toda actividad deportiva grupal de contacto en lugares cerrados y al aire libre. Suspensión de actividades deportivas individuales en espacios cerrados. Suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. En este caso es una medida que he conversado con la ministra de Educación de la provincia, Agustina Vila, directamente, y bueno, hemos visto muy conveniente esta situación en este contexto de alta contagiosidad, en virtud que tenemos 5 docentes positivos, pero 45 docentes aislados, 13 estudiantes positivos, pero 303 alumnos aislados. Nuestros chicos, 303 chicos de nuestro partido hoy se encuentran aislados en sus casas. 0 auxiliares positivos y 4 auxiliares aislados. La suspensión de todos los talleres culturales, educativos y la suspensión de todo tipo de evento cultural, social, recreativo y religioso. Bueno, estas medidas, como les dije, van a empezar a correr a partir de mañana, 3 de mayo. En un ratito ya vamos a tener oficialmente la confirmación de que nuestro pase a fase 2 del distrito. Y bueno, para cerrar, quería comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la vacunación. Tenemos inscritos hasta el día de hoy 12.401 vecinos, se han aplicado en total 5.400 vecinos ya están vacunados, de los cuales entre primera y segunda dosis hay un total de dosis aplicadas de 6.440. Quiero decirles también que el día de mañana, lunes y martes, se van a estar en los 2 días aplicando un total de 800 dosis de la segunda dosis de Sinopharm para mayores de 60 años y personal de salud. El día miércoles y jueves han llegado ya los turnos y estamos a la espera de las vacunas, que seguramente van a estar el martes, lo más probable. Aplicar primera dosis para mayores de 60, algunos que nos quedan, y para menores de 60 años con factores de riesgo. Hasta el día de hoy tenemos 801 docentes vacunados, que si tomamos, no tengo el dato de los inscritos docentes vacunados, sí del total de los docentes que existen en Giles, ahí en ese caso tenemos un 56% de docentes vacunados si tomamos la cantidad de docentes que tenemos en el distrito. Con lo cual, si vemos los que se inscribieron, recordemos que la vacunación es voluntaria y hay que anotarse, seguramente ese porcentaje es mayor. De menores de 60 años tenemos 887 personas vacunadas, mayores de 60, 3.068, lo que hace que personas mayores de 60 años vacunadas en relación a los que se anotaron, siempre hablamos en relación a los inscritos, tenemos el 77% de esta franja etaria vacunada. Personal de salud, 537 y de seguridad, 123. Como le decía, hay ya 5.416 vecinos ya vacunados, que, bueno, realmente en esta semana, completando la segunda dosis de los grupos que le comenté y de las 620 que van a venir primeras dosis, bueno, tenemos la verdad que una importante cantidad de vecinos vacunados, lo cual, bueno, es muy importante y explica algunas cuestiones que seguramente ahora más en detalle va
a contar el doctor Romero. Pero bueno, necesitamos una vez más de todos, necesitamos extremar todos los cuidados, le pedimos que respeten las medidas, no son caprichosas estas medidas, han sido muy estudiadas, obviamente siguiendo también los lineamientos de los gobiernos nacional y provincial, pero se trata de medidas que necesitamos en este momento, por 14 días, es la manera que tenemos de no contagiarnos, es la manera que no siga muriendo más gente en San Andrés de Giles a causa de esta pandemia. Bueno, doctor Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, para ponernos en contexto, estamos en el peor momento de la pandemia, sin lugar a dudas. Más que segunda ola, esto se transformó en un tsunami. La gran cantidad de casos que estamos teniendo día a día está estresando el sistema de salud. Eso se ve reflejado en que en los últimos 4 o 5 días la cantidad de ingresos al hospital superan ampliamente, triplican o cuadriplican el nivel de egresos, lo que está haciendo que aumente sistemáticamente la cantidad de ocupación de camas. Eso va a llevar a un nivel de estrés alto del sistema de salud que va a generar que pueda colapsar en cualquier momento. Si nosotros tomamos los datos fríos, al 31 de marzo teníamos 929 casos positivos con 34 activos y 28 fallecimientos. Al día de hoy tenemos 1.561 positivos y 215 activos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el nivel de positividad se mantuvo alto. Más allá de las medidas que nosotros tomamos en una primera etapa que sirvió y mucho porque estabilizó esa meseta, pero la estabilizó en un nivel alto. ¿Qué dice eso? Que si nosotros seguimos manteniendo este nivel de positividad en el tiempo, el sistema de salud seguramente va a colapsar. Hoy en día hay 34 pacientes internados en el hospital, 3 en terapia intensiva y el resto en el área de COVID, lo cual es realmente muy preocupante. Nosotros estuvimos analizando durante todo este tiempo diferentes variables. Hay una en particular que hay que ser muy cuidadoso al analizarla y es la que nos sirve para fundamentar el porqué del fase 2, que es la cantidad de positivos cada 100.000 habitantes. Se establece como un criterio de gravedad absoluta que si una región o población presenta más de 150 positivos cada 100.000 habitantes, se encuentra en esa franja de riesgo. Nosotros, en las semanas epidemiológicas que fuimos analizando, con las últimas 4, incluso las últimas 2 donde tomamos los análisis de esta medida, nosotros superamos en un 805% esa medida. Tuvimos 302 casos positivos en los últimos 14 días de semanas epidemiológicas, que nosotros las establecimos desde el 10 al 24 de abril. Eso quiere decir que si extrapolamos ese número a números, digamos, de una población mayor, estaríamos en la misma cantidad de positividad incluso que Ciudad de Buenos Aires, que hoy en día es el lugar en la República Argentina que tiene mayor índice de positividad por cada 100.000 habitantes, lo cual es extremadamente preocupante. Nosotros ya vimos que esto, si no tomamos medidas de shock, como las que estamos tomando, y apelamos una vez más al distanciamiento, al cuidado, a la conciencia ciudadana, el cuadro puede ser caótico de verdad. Esta vez estamos al filo, no tenemos chance. Hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad a nivel mundial, incluso en la Argentina, se acerca al 3%. Si nosotros seguimos manteniendo 600 casos por día, por mes de positividad, quiere decir que al menos entre 18 y 20 vecinos pueden estar falleciendo cada mes, lo cual eso depende exclusivamente de nosotros y de nuestra responsabilidad ciudadana evitar que eso suceda. Las medidas están, hay que cumplirlas. Esto ya pasó en otros países y nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la chance de ver lo que pasó en otros lugares y poder analizarlo y no repetirlo. Quien no conoce esa historia está condenado a repetirla. Por favor, muchachos, no hagamos eso. O sea, ya
Vimos lo que pasa y cómo los sistemas de salud de diferentes partes del mundo, incluso sistemas mucho más robustos, se vieron en el colapso absoluto. No lleguemos a eso. La herramienta hoy en día la tiene cada ciudadano, en el comportamiento, en el cuidado, en el distanciamiento, en el cumplir las normas. Todas estas normas, si bien parecen exageradas, van a ser totalmente efectivas si todos las cumplimos. Si no, seguirá siendo ineficaz y vamos a colapsar el sistema de salud. Lo que más me preocupa de toda esta situación es el personal hospitalario, esos médicos, esos enfermeros, todo ese personal que está dejando la vida día a día para tratar de paliar esta situación muy difícil que le está tocando llevar. Ellos son los verdaderos héroes, junto a otros más, de esta pandemia. Lo hacen por vocación y lo hacen por amor. No abusemos de ellos, por favor. Apelo una vez más a la conciencia ciudadana. Son 14 días, muchachos. Cumplamos estos 14 días y vamos a poder volver a hacer alguna otra actividad. Si no, esto se puede llegar a prolongar en el tiempo. Hoy en día depende más de nosotros como ciudadanos que como gobierno. Bueno, preguntas. Sí, para que quede claro, el tema de las clases, podemos decir que mañana ningún chico pueda concurrir a las clases. Exactamente. De secundaria y de primaria. Exacto. Y la fase, autofase, ¿es una autofase que pasamos a la 2? O No, hemos hablado con Jefatura de Gabinete en función de esta metodología. Ellos iban a hacer el corte, digamos, de toda esta información. Pero claramente, bueno, hemos pedido, porque nosotros ya tenemos los números, ya sabemos que estamos en fase 2, como sabíamos que estábamos en fase 3 hace unos días, aunque técnicamente estábamos en 4, así que concretamente sí, San Andrés de Giles pasa a la fase 2. Y mañana no hay clases de manera presencial. Desde la Jefatura Distrital de Educación, en conjunto con las distintas inspectoras de todas las ramas, se van a estar comunicando seguramente para darle información mucho más precisa de cómo se va a desarrollar en el día de mañana esta situación. Yo he hablado en el día de hoy con la ministra sobre este tema, le he explicado los motivos, las causas del por qué estaba pidiendo la necesidad de que dejemos las clases presenciales, insisto, acá no se habla de no tener clases, acá se habla de no tener clases presenciales. Además, amparado un poco por bibliografía internacional, que si bien sabemos, porque también esto hay que destacarlo, que hay un gran trabajo de mucha gente, de los establecimientos, de los profesores, de las directoras, de la jefatura distrital, del consejo escolar, para que las clases sean muy cuidadas. Y la verdad es que no tenemos evidencia de cuántos se pueden haber contagiado en un aula. La verdad que creemos que el problema, en un contexto de alta contagiosidad de otras actividades, lo que ocurre es que algún alumno, algún docente que se contagió en otro ámbito, viene al aula de clases y por protocolo debe aislarse todas las burbujas o todos los cursos en que ese profesor o ese alumno estuvo. Esto lo que ha hecho es que lo que les comentaba, que hoy, por ejemplo, tengamos 303 chicos aislados, más 45 docentes aislados y 4 auxiliares aislados. Entonces, cuando, insisto, el otro día leía bibliografía de la revista The Lancet, la británica, que es una revista muy prestigiosa, recomienda, aún con menores indicadores, el doctor Romero explicó en los indicadores que tenemos, que es conveniente que las clases presenciales se cierren momentáneamente, y eso es lo que le hemos pedido, que por 14 días evitemos las clases presenciales, que en términos prácticos, en la mayoría de los establecimientos que van una semana y una semana no, finalmente va a terminar siendo una semana en cada uno de esos establecimientos. En realidad, para hacer una aclaración a eso, numerosos países, sobre todo los europeos, que hicieron un estudio, digamos, multicéntrico, vieron que con una tasa de positividad entre 160 y 200 positivos cada 100.000 habitantes, ellos suspendían las clases, tanto Alemania, Italia, Francia. Nosotros estamos superando ese número
Por lo tanto, la medida que tomamos nosotros no es una medida caprichosa, sino basada en evidencia científica. Quería preguntarte, Carlos, primero, si viendo que venía el contagio sin techo, ¿por qué no se tomó antes la decisión? ¿Por qué lo haces el anuncio hoy domingo? Y si a partir de mañana habrá más presencia policial en la calle. Sí, obviamente va a haber más presencia, vamos a fortalecer como siempre los controles, pero la verdad, y lo venimos repitiendo ya hace más de 1 año y medio, nosotros no necesitan que nadie los ande mirando y controlando, necesitamos que cada uno tome conciencia, porque realmente la situación, digamos, es preocupante. Nosotros tomamos estas medidas que venimos pensando hace varios días, un poco por la situación, obviamente, de la cantidad de casos y del hospital, pero la verdad es que esperábamos una baja de casos, sinceramente, esperábamos que esa baja se diera, obviamente no se logró, insisto, tiene que ver porque hay un porcentaje ínfimo, hay mucha gente que realmente cumple todo, un porcentaje ínfimo que no lo cumple, y también, digamos, porque aún hemos mandado a analizar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles las cepas que están circulando. No hemos detectado alguna cepa más contagiosa, pero seguramente está, y bueno, esto hace que nosotros confiáramos en los datos, en las medidas, pero indudablemente no alcanzaron. Y por eso estamos tomando estas medidas más drásticas por 14 días, para, como decía el doctor, un efecto de shock, para tratar de lograr que en 14 días estemos en una mejor situación y podamos medianamente volver a una nueva normalidad, porque la normalidad que conocíamos hace 2 años está todavía lejos, pero al menos que todas las actividades, como venían hasta ahora, puedan seguir desarrollando sus tareas con protocolos, con restricciones, pero que todos puedan llevar adelante las tareas que quieren hacer. Incluso la tasa de internación versus externación hasta el día 24, hasta hace una semana atrás, era más alta la cantidad de gente que se iba que la que entraba, a pesar de la cantidad de casos que había. En ese momento, el día 24, teníamos 14 internados, hoy tenemos 34. Los últimos 3 días aumentaron exponencialmente la cantidad de internados, lo que nos llevó a tomar esta decisión en este momento. Las decisiones que tomamos anteriormente fueron efectivas para controlar la meseta y no teníamos esa repercusión en el sistema de salud. Bueno, apenas empezamos a tener esa repercusión en el sistema de salud, se tomaron las medidas correspondientes en el momento adecuado. Carlos, la provincia anunció medidas económicas o sanciones económicas más fuertes para los que no cumplan con este tipo de medidas. ¿Eso se va a trasladar también acá a la ciudad? Sí, en el día de mañana o pasado vamos a estar, nosotros ya adherimos a esa normativa provincial, se va a estar trabajando en la instrumentación, en la provincia ha establecido un esquema, digamos, de carga de esa información. Así que la vamos a estar entre seguramente lunes y martes ya poniendo en práctica de la manera que lo ha hecho la provincia este fin de semana. Así que sí, vamos a seguir con eso. La verdad es que el tema multas, controles, clausuras, es algo que no queremos, sinceramente. O sea, yo creo que las reglas están para cumplirse, debemos cumplirlas y evitar todo eso, que sinceramente no es nuestra idea de andar diciéndole a cada uno. Además, muchas de las medidas, sobre todo las que tienen que ver con encuentros sociales, familiares, etcétera, no podemos poner a cada uno un policía o a cada uno una multa que encontramos. Digamos, ya a esta altura, ya más de 1 año y medio, ya todos tenemos que saber cuáles son las medidas, que son bastante básicas, digamos. No es reunirse porque no se reúnan por capricho, es porque indudablemente, nos juntamos con un familiar, con un amigo, pensando que no tenemos el virus, no tomamos, se hacen en espacios cerrados, sin el uso de los tapabocas, sin la distancia necesaria, y aparecen los contagios inevitablemente. Y esa idea de que es alguien que viene de afuera a contagiarme, no, la verdad es que los contagios se dan, por eso también habrán visto la cantidad de criterios clínicos epidemiológicos que se han dado más allá de los test. Eso tiene que ver, son contactos estrechos de positivos que presentan síntomas. Claramente ahí está
uno de los grandes problemas de contagiosidad. Pero aún eso, que lo veíamos como una gran causa, digamos, nosotros lo que vemos o inferimos es que ya hay contagio en otras actividades también, ¿no? Oye, al doctor Romero, preguntarle por las edades de los pacientes que están en terapia y saber si sigue bajando el promedio, como está ocurriendo en buena parte del país. Sí, en realidad, de los 3 pacientes que están hoy en terapia intensiva, uno tiene 39, 55 y 56 años. Esa es la edad de las personas que están en terapia intensiva en este momento. Nosotros, al 1 de abril, el promedio de edad que nosotros teníamos en internación era de 49 años. Al día 15 subió a 52, hoy en día es 57. ¿Por qué? Porque en un primer momento los que se contagiaron fueron los del rango etario entre los 20 y los 50 años, y esas personas en el seno familiar fueron contagiando a los adultos mayores, y ahora estamos viendo gente más añosa entrar al hospital. Eso hace que el cuadro se torne cada vez más grave. Y hay que tener una cuestión muy clara. El 60% de la cepa circulante en Capital Federal se cree que es cepa de Manaos, y el 40% en la provincia de Buenos Aires también. Lo que no descarta que esa cepa esté circulando en San Andrés de Giles, más allá que nosotros no lo hayamos podido detectar todavía. Nosotros hemos mandado numerosas muestras al Instituto Malbrán y hasta ahora no hemos tenido esa determinación. Pero seguramente puede estar circulando porque no estamos exentos ni somos un oasis en el desierto. O sea que, lamentablemente, podemos estar expuestos a eso. Entonces, apelamos nuevamente a no juntarnos. Muchachos, son 14 días. 14 días le estamos pidiendo. Acá lo que debe primar, ante todo, es el derecho a la vida. Después vemos todas las actividades que podemos hacer. Pero, por favor, hay que cuidarse. Ahora, el tema de crecimiento, como vos decís, que se duplicó prácticamente, ¿no? Se ha duplicado el crecimiento internado. Trasciéndonos del resto del país, que sabemos que está creciendo en forma bastante importante. Acá en San Andrés de Giles, vos lo seguís atribuyendo a juntadas, personas que no se cuidan. ¿Hay algo? ¿La investigación que ustedes hacen sigue indicando eso? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, esto está siendo el resultado de lo que fue la primera escalada de casos positivos que se vieron por gran cantidad de juntadas o reuniones sociales con escaso protocolo o sin ningún tipo de cuidado, que a su vez ahora fueron infectando o contagiando a sus familias. Hoy en día lo que tenemos son muchos núcleos familiares internados. Eso es lo que está generando este gran problema. O sea, la raíz de todo fue las juntadas clandestinas y todos los eventos sociales sin control. Bueno, ahora estamos viendo la otra pata de esto, que nosotros también lo dijimos que iba a pasar, que era el contagio intrafamiliar de esos casos. Y la otra, hoy vimos, ¿no?, una amplia movilización de gente por el día, en lugares públicos. ¿Eso ustedes van a hacer alguna restricción al tránsito diario? ¿O los fines de semana cómo van a controlar, si son fines de semana como este, ¿no? Porque la juntada por ahí se da sentado en algunas mesas, ¿no? Hoy por lo menos yo vi eso. Mucha gente incluso de afuera, motoqueros que vienen y que se sienten en un lugar público, obviamente. ¿Eso cómo lo van a manejar? Bueno, sí, los controles estamos tratando de fortalecerlos día a día. Obviamente, digamos, lo que tiene que ver en los espacios públicos por el momento van a mantenerse habilitados porque preferimos que estén en espacios abiertos y no en espacios cerrados, pero obviamente tiene que ser respetando las medidas básicas, la distancia, el tapabocas, no compartiendo mate, no compartiendo la botella de gaseosa, etcétera, etcétera. Vamos a estar acompañando todas estas medidas. Obviamente, digamos, apuntamos a que la circulación de la gente sea para hacer lo estrictamente necesario, eso es lo ideal. Por estos 14 días lo ideal es vayamos a trabajar, hagamos las cuestiones básicas necesarias y evitemos la circulación. Nosotros necesitamos cortar con la circulación de nuestro distrito para poder bajar los casos, eso es lo fundamental. Y para repasar, 800 vacunas chinas llegaron y se van a empezar a aplicar a partir de mañana como segundas dosis. Exactamente. Y además dijiste que van a llegar 620 más 620, en este caso primeras dosis para mayores de 60 años, que nos resta un
un sector de los inscritos, y para menores de 60 años con factores de riesgo, esto es, y personal de salud. ¿Es la vacuna china? No tenemos dato de cuál es la vacuna que nos va a llegar. La china, que es la Sinopharm, va a llegar para segunda dosis, insisto, segunda dosis, pero para mayores de 60 años y personal de salud, segunda dosis. Fernando, el otro día la ministra Bisotti dijo que se esperaba lo peor para mayo, junio y julio de contagios. No sé si vos tenés alguna información, si puede haber más restricciones o hay alguna información sobre eso. No, la verdad que nosotros apelamos, como te digo, a la conciencia ciudadana y si todos nos cuidamos, esto va a bajar y podemos llegar a abrir algún tipo de actividad más. O sea, todo esto depende de nosotros. Que va a haber más casos y que seguramente va a aumentar la circulación, es esperable. Estamos en el marco de una pandemia, hay movimiento de gente y eso puede pasar. Es difícil la situación. El protocolo de camas, suponiendo que esto siga, tenemos ya la parte de abajo, la parte de arriba del hospital. ¿Cuál es el próximo paso? ¿La capilla? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el área no COVID del hospital, donde podemos llegar a ocupar un par de camas de la planta baja todavía. En el caso de ser necesario, está la capilla, donde, a diferencia de los otros lugares que tenemos oxígeno central, ahí tenemos dispuestas camas con tubos de oxígeno y tenemos otras alternativas más dentro de la misma planta hospitalaria para poder, darle pelea o frente a este flagelo que estamos viviendo. Pero ningún sistema de salud, ni municipal, ni provincial, ni nacional, ni público, ni privado, puede sostener un nivel de casos tan elevado durante mucho tiempo. ¿Y el oxígeno? ¿Andamos bien con el oxígeno? El oxígeno, el problema de la distribución de oxígeno es en cuanto a la provisión de tubos, no oxígeno granel. Nosotros tenemos, oxígeno central, no tenemos ningún problema ni lo vamos a tener, eso ya está hablado incluso con la empresa, por lo menos hasta ahora, garantizaron el servicio normal de la entrega de lo que es oxígeno a nivel central. La provisión de tubos es un tema, pero nosotros tenemos un stock importante de tubos como para, por lo menos, empezar en el caso de ser necesario. Bueno, muchísimas gracias.